Una de las razones por la que el mundo conoce a Utah es básicamente por Salt Lake City, o el condado de Salt Lake City. Es la cuna de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o los llamados mormones, incorrectamente llamados mormones. Acompáñame a conocer lo que los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días entienden como la manzana del templo. Vamos a visitar algunas características importantes dentro de la manzana, como el tabernáculo, el centro de conferencia, algunos monumentos. Acompáñame. Llegamos a la manzana del templo aquí en Salt Lake City. Solo tenemos que cruzar la pista y vamos a entrar a lo que se considera la manzana del templo, las oficinas generales de la iglesia, el tabernáculo y otros monumentos muy conocidos por los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta es una de las entradas a la manzana del templo. Ustedes pueden ver aquí, es básicamente una manzana, no muy grande. Al entrar ustedes pueden observar diferentes estatuas, jardines, edificios. Lo que ven allá atrás es el templo de Salt Lake City, que está siendo remodelado. Básicamente las fundaciones están siendo mejoradas para soportar terremotos. Debido, me imagino, a la construcción o la remodelación del templo, no hay mucha gente hoy día. Normalmente en otros tiempos venir a este lugar es estar rodeado de muchísima gente, muchísimos turistas de todo el mundo. Esta estatua que ustedes ven aquí en la manzana del templo fue creada para recordar a los santos de los últimos días que caminaron cargando estos pequeños carritos desde Iowa hasta el valle del Gran Lago Salado, una distancia de 2.175 kilómetros, porque venían de persecución y venían a este lugar para encontrar un lugar donde poder quedarse. Este monumento que ustedes ven aquí atrás se llama Monumento a la Gaviota. Es un monumento levantado para recordar lo que hicieron las gaviotas en favor de los santos de los últimos días, los primeros años que ellos estuvieron aquí. En los primeros años de estadía de los santos de los últimos días comenzaron a sembrar sus cultivos y de repente ocurrió una invasión de grillos y los cultivos se perdieron. Pero la creencia explica que ellos oraron, ayunaron, pidieron a Dios que pudieran ayudarles con los cultivos, y como respuesta a esta oración apareció una gran cantidad de gaviotas que fueron capaces de comer todos los grillos, desaparecer los grillos y hacer posible que los cultivos de los santos de los últimos días permanecieran y crecieran. Lo que ustedes ven aquí atrás es el templo de Salt Lake City, que es el templo más emblemático de los santos de los últimos días a nivel mundial. Actualmente han quitado el ángel Moroni, una estatua que iba aquí en la cima de este templo, y están remodelando todo el templo.
Están mejorando sus cimientos para que resista terremotos, para que pueda resistir muchos años más. Este fue el primer edificio que los santos de los últimos días crearon para orar, para cantar. La congregación no era muy grande, por eso tenían este edificio, este tamaño de edificio. El edificio en sí conserva el 80% de sus características originales. No realizan ceremonias o acontecimientos grandes ahora aquí, que tratan de mantener la historia. Este es el segundo edificio que construyeron, se llama Tabernacle o Tabernáculo, debido a la cantidad de miembros que crecían. Aún en este edificio se realizan ceremonias los domingos, el coro canta, hay algunas otras actividades que se realizan aquí. Es un poco más grande, el techo tiene una estructura bastante diferente porque el autor de este techo, el que creó el techo, estaba acostumbrado a hacer puentes. Entonces el techo tiene el techo tiene una estructura de puente, una forma de puente. Este es el centro de conferencia, el tercer edificio construido por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para realizar conciertos, para que el coro, el tabernáculo esté adentro, para que las personas asistan a las conferencias generales a nivel mundial. Finalmente, este es el tercer edificio que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha construido. Se llama el Centro de Conferencia, Conference Center. Este lugar es utilizado para las conferencias generales de la Iglesia, para conciertos por el tabernáculo y para otras actividades o fiestas o ceremonias que se realizan en la Iglesia a nivel mundial. Actualmente el centro de conferencia no está siendo utilizado por la pandemia del coronavirus 19. Las conferencias generales se llevan a cabo por internet. No sabemos exactamente cuándo van a aperturar este lugar para las conferencias generales nuevamente o para otras actividades, pero sinceramente, seas miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o no, apreciar la arquitectura de este lugar es sinceramente increíble. Esta pintura tiene un gran significado para los santos de los últimos días porque puedes encontrarla en su versión miniatura en los libros de Mormón. Se llama Jesucristo visita las Américas. Es bastante hermosa, no sé exactamente la dimensión de la pintura, pero es muy grande. El personaje en el medio de blanco representa a Jesucristo cuando visitó las Américas. Lo interesante de esta pintura es que este personaje aquí, básicamente aquí, es el autor. El autor, John Scott, se pintó a sí mismo. Y ustedes pueden ver el rostro de él de una manera muy cercana a Jesucristo. Es una actitud que él quiso tener, ponerse reflejado en esta pintura. Es realmente hermosa. Gracias por acompañarme en este pequeño video a la manzana del templo, Temple Square.
Te invito a suscribirte a mi canal para que seas el primero en recibir los videos de los viajes que estamos haciendo aquí en Utah. Nos vemos.